Muy bien, marca San Luis con el ministro de Educación, Marcelo Mitrano. Marcelo, ¿qué oportunidades para la educación de Villa Mercedes va a significar el Parque La Pedrera? Primero, no solo para Villa Mercedes, para la provincia y para el país también va a ser un gran desafío. Como vos dijiste al principio, hay un plazo de ejecución de la obra. Nosotros deberemos tener ese plazo para construir las escuelas también. Construirlas en el sentido conceptual, no tanto físico. Primero, en términos generales, son 5 proyectos educativos, llamémoslo así, pongámoslo entre comillas, escuela. Uno respecto a las capacidades diferentes, centrado en la equinoterapia, a partir del establecimiento de una comisaría montada, cuando se dio la posibilidad de tener los establos y tener un lugar para un espacio hípico, listo. Claro. Nos dio la oportunidad esa, aprovechamos esa oportunidad. Una escuela en el marco de los bomberos, necesarios por el tema de seguridad, en el cuartel de bomberos, un proyecto educativo allí, un proyecto educativo en materia de deporte, arte y medio ambiente, problemática florofaunística del parque, que sean las áreas. ¿Por qué construirlas? Porque la idea fundamental es, a partir de los pilares que ha hablado el gobernador en materia educativa, la innovación es una bandera que hemos mantenido siempre alta y que vamos a mantener. A la palabra de innovación en materia educativa le hemos puesto al lado, que creemos que es el fundamento básico, es la libertad. Y cuando hablamos de la libertad es en la concepción más amplia, tanto para el que quiera sumarse como para el que no, como para el que quiera acercar una idea que lo haga lo más libre posible. Nosotros vamos a trabajar en La Pedrera, en materia educativa, estos proyectos a partir de esta concepción que le hemos llamado escuelas generativas, a partir de esta idea de arte generativo, donde el artista, a partir de un punto, sabe que va a terminar en una obra de arte, pero ese camino lo va descubriendo a medida que va avanzando. Esta idea es lo mismo. Hemos creado un protocolo de presupuestos mínimos, más que de grandes reglamentaciones tan tradicional del sistema educativo. Claro. Este presupuestos mínimos es la flexibilidad, la libertad, la idea de la innovación en cuanto a la forma de la adquisición de los conocimientos y fundamentalmente que haya un tema que corte el proceso educativo. Es, lo que hablamos al principio, es algo que se está pensando en el mundo. Finlandia lo está probando. Finlandia, que es la bandera de la educación, es esto de pensar lo nuevo, donde la escuela tiene un tema de estudio. Y a partir de ese tema se adquieren los conocimientos. No es que estudio matemática, después paso a estudiar lengua, después paso a estudiar historia, después física. Tampoco es una escuela donde doy matemática, lengua y 2 horas a la tarde hago educación física. O jornada extendida en arte o en lo que sea. Sino que a partir de un tema, en este caso tenemos el deporte, el arte, la cuestión que hacen los bomberos, la equinoterapia y lo medioambiental, lo sustentable del parque, adquirir todos los conocimientos que necesitan los chicos en matemáticas, física. Son casi unas escuelas, como están hablando en el mundo, escuelas temáticas. Flexibles, libres, comunidades educativas de 100 alumnos con 6 docentes, que esos 6 docentes los reciban el primer día de clase y sea el mismo docente el que coma el asado cuando egresó de la escuela. Cuando egrese. Entonces ahora sabemos quién es el chico, cómo se llama, quiénes son sus papás. ¿Por qué 100? Porque el día de la semana tiene 5 días y si 100 lo dividimos en 5 nos da 20, que es el número mágico que está hablando el mundo. ¿Por qué 20? Porque el equilibrio que hemos encontrado o que han encontrado los que saben en materia de educación entre una educación personalizada y un proceso de socialización necesario. Claro. Que vivimos en comunidad, claro. No es un maestro un chico, ni tampoco un maestro 150, 30, 60, que 20 es un número adecuado, a partir de proyectos que nos acerquen las personas que quieran hacerse cargo de esto. Haremos concursos y seleccionaremos los mejores. Tienen que saber aprender a partir de la actividad de interés del chico. Y la síntesis la encontré con Da Acuña. A ver, ¿cómo es? Porque nos dio la forma de explicarlo a esto. Porque estábamos hablando, paralelamente con el tema de La Pedrera, que se generó en Mercedes, hacer estas escuelas generativas en distintas instituciones, que es el proyecto que tenemos. Y bueno, el Club Alberdi de Mercedes se sumó y hemos estado charlando y vamos a seguir charlando y estamos encarando un proyecto educativo dentro del club. Bueno, y para explicarlo esto, bueno, Sergio ha jugado al básquet, ha sido campeón del Jepun, bueno, le digo. La gloria del Entonces yo para explicar básquet. esto, digo, escúchame, ¿alguna vez alguien te enseñó a correr la cancha? Sí,
técnico me enseñaron a correr la cancha. Bueno, correr la cancha, moverte dentro de un rectángulo es una clase de geometría. Si hubiéramos aprovechado esa oportunidad con un profesor y en vez de te enseñaba una clase de geometría corriendo la cancha, te puedo asegurar que vos sabías hoy mucho más de geometría de lo que sabes. Mira vos, claro. Y ahí bueno, a partir de esas cosas nosotros tenemos que empezar a adquirir conocimiento. El parque tiene un centro, tiene dos grandes ejes, para mí, lo cultural, que el centro es ese anfiteatro, sí, claro. y el deportivo en ese estadio, que va a ser el estadio más importante de la provincia. El deporte tiene una presencia muy importante. Y bueno, ¿y cómo no vamos a estudiar? El profesor lo sabe, el colega lo sabe perfectamente. Darle clase de química a partir de la vida sana en el deporte. El proceso es químico. ¿Cómo no le vamos a dar química a un deportista de alto rendimiento, entrenando ahí, practicando deporte? Bueno, ese es el desafío. A ver, Marcelo, ayúdame con esta idea porque puede parecer paradójico. Decís, ¿con qué certezas avanzan? ¿Con qué certezas trabajan tratándose de un escenario que podría ser de tanta incertidumbre como es el futuro? El futuro en el que van a vivir estos chicos. No tenemos ninguna certeza, excepto dos. Excepto dos. Primero, que lo que tenemos nos está generando demasiados problemas y necesitamos un plan B. El sistema educativo, que lo vamos a trabajar, el mundo le está presentando desafíos al sistema educativo que se nos está haciendo muy difícil responder. Necesitamos un plan B. El mundo lo concebió así. Finlandia entró en crisis a partir de caer del puesto número 1 al tercero en el mundo y replanteó todo su sistema educativo. A partir de estas cuestiones necesitamos replantear el concepto de lo que es la escuela, que desde mi visión es muy siglo XVIII, muy siglo XIX. Hoy se está poniendo no solo en discusión, en debate, lo pedagógico, los contenidos, sino inclusive hasta lo físico de la escuela, la concepción de escuela, el espacio físico. Por eso ahora nosotros tenemos un parque de 60 hectáreas, que ese va a ser el espacio físico para un proyecto educativo. El que lo asuma tiene que concebir que tiene 60 hectáreas para educar a nuestros chicos, no circunscribirse a un aula. Correcto. O sí también, en un determinado momento, porque así el proyecto lo requiere, pero que no nos quedemos presos en esto. Y la segunda certeza es que nosotros tenemos probado en la provincia la innovación como el camino y hemos hecho cosas. Hay escuelas digitales que ya han continuado su camino y ya las podemos revisar y mirar. Tenemos cosas muy positivas. La única provincia que tiene una escuela pública, 3 escuelas públicas bilingües como Mandela. Sí, podemos aprender de lo aprendido, claro. Ahí. Entonces, nosotros miramos que hay respuestas, desafíos que presenta el mundo, lo hablamos al principio, casi más de la mitad. Mucho más de la mitad de los trabajos que van a hacer nuestros chicos que están hoy en primaria ni siquiera se nos ha ocurrido, ni siquiera están inventados, ni siquiera lo hemos pensado. Entonces, ¿cómo vamos a condenar a nuestros chicos a abrazarnos a un sistema que para nosotros, que es el que fuimos nosotros a la escuela, que no es tan malo porque llegamos donde estamos, y eso hay que valorarlo, pero condenarlo a que eso es la única solución. Esta alternativa es que nos presenta un espacio público recuperado, abierto, sumar a aquellos que se quieran incorporar a esta idea, y estamos escuchando ofertas, y estamos escuchando proyectos, y estamos escuchando visiones, y desafío a partir de esto. Una escuela donde el tema sea el deporte, otra la cultura, el arte, otra que sea esto del medio ambiente como tema que corte el proceso todo educativo. Y que los chicos a partir de los 8 años puedan ingresar a estos proyectos y lanzarse a un mundo de descubrimiento. ¿Por qué 8 años? Porque supuestamente nuestro sistema tradicional, 8 o 9 años, nos está diciendo que el chico sabe las 4 operaciones básicas, sabe leer y comprender textos. ¿Qué es lo que necesitamos que sepan bien? A partir de ahí, pongámosle creatividad, innovación, contenido, aprovechemos el tiempo, que el chico realice sus actividades y la gente preparada hasta el fin. Capacitaremos a los Es apasionante, ¿no? Porque a veces uno supone que... Es un camino, claro, es un desafío, claro. Hay que andarlo con la prudencia de que tenemos chicos entre manos, que tenemos que darle la mejor educación, nosotros sabemos que... Y fundamentalmente que, el otro día lo hablábamos con unos maestros del sistema que están tratando de meterse en esto y comprendíamos algo. El sistema es muy bueno para contestar preguntas. Te enseña a contestar preguntas. Cuando iba a la escuela, pase al frente, Daniel, conteste. ¿Sabías cuáles eran 25 de mayo, recitaba las... bueno, ahora necesitamos que ese sistema ayude a hacer las preguntas correctas, que es una concepción desde otro lugar. Si a los chicos les enseñamos a hacer las preguntas correctas, seguramente... Mira qué desafío que tenés por delante, además. Van a poder atropellar el futuro con mayor fortaleza. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué desafío que tenés desde tu cartera? Apasionante, claro. Eso es, y te vuelvo a repetir, con la más absoluta libertad.
Marcelo Riera, ministro de Salud de la provincia de San Luis, enmarca San Luis. ¿Cómo va a ser este hospital del que estamos hablando? Va a ser un hospital que va a tener una priorización de respuesta para el adulto mayor. ¿Que hoy en dónde se atiende, Marcelo? Generalmente nosotros, es un dato interesante esto, el sistema que tiene circunscripto a los adultos mayores están distribuidos en los distintos subsistemas que presentan las distintas coberturas sociales. El PAMI es el que se lleva el caudal más importante. La obra social PAMI cubre justamente las distintas prestaciones de primer nivel, de segundo y tercer nivel en unidades sanatoriales que están circunscriptas, ya sea acá en la capital de San Luis, en Villa Mercedes y en Merlo, mediante una modalidad de cápitas que se distribuyen en función de esta gran masa poblacional de cobertura. Pero el dato creo que debe salir de este contexto tan estático y pasar a un escenario un poco más dinámico. ¿Y por qué digo esto? 35% de los adultos mayores ingresan a nuestra guardia de urgencia, del shock room, por distinta patología. Esto es la patología de urgencia y emergencia, ¿sí? Que San Luis verdaderamente creció. De hecho, si nosotros comparamos población 2010, acorde a censo de 432.000 habitantes versus población proyectada 2016, sobre 460.000 habitantes, el número de camas quedó circunscripto muy pequeño para la población y la demanda que tiene. Entonces, plantear un escenario de la desregulación de esta enorme grieta que dividió al sistema público y privado históricamente es lograr un acercamiento mediante una estrategia que sea una alianza estratégica conjunta para dar la cobertura, porque nosotros ya tenemos las herramientas para lo que es la autogestión hospitalaria, que es el cobro por la prestación, y casualmente en el día de hoy estamos cerrando lo que era el decreto reglamentario para lo que es el cobro más directo de lo que son todas las prestaciones que nuestro hospital público brinda para todas aquellas personas que tienen cobertura social. Entonces, si uno piensa esto en este contexto, debe ser un hospital, como dije en el bloque anterior, que permita el acceso a un área programática de la población de Villa Mercedes, que tenga alta resolución de la patología aguda, es decir, que alguien que llegue con una enfermedad aguda sea resuelto allí, y que pase ahí a distintos escenarios. Y uno plantea básicamente 3 escenarios, que es lo que va a tener el hospital. El primero es que resuelta la patología, el paciente vuelva a su domicilio a continuar con su tratamiento. Primer escenario. Segundo escenario, que esa patología necesita una internación abreviada, corta, por un pequeño plazo, para estabilizar al paciente. Va a pasar a un ala, justamente del hospital, de internación abreviada. Y un tercer escenario, que es justamente la internación por alguna necesidad, principalmente quirúrgica. Recordemos que la primera causa de enfermedad, podríamos llevar, son las reacciones adversas entre medicamentos, se llaman interacciones medicamentosas, en la polifarmacia del adulto mayor. Y la segunda es la caída. Y la caída muchas veces conlleva la fractura. Y la fractura, sin lugar a dudas, necesita una resolución en el plano quirúrgico y una internación mucho más crónica. Entonces tenemos estos 3 escenarios, 2 de ellos en el escenario de este hospital de alta resolución para el adulto mayor, y el tercero con la derivación respectiva a nuestros hospitales de cabecera, que son los que asisten justamente la internación crónica. Bien, Marcelo, el gobernador habla de y está claro como lo estás explicando, atención de fundamentalmente el sector de la tercera edad, pero también dice politraumatismos, atención materno-infantil. ¿Cómo resolvés esto? El hospital vamos a dividirlo como si fuese básicamente una E, ¿sí? Una E invertida. Si nosotros vamos a tomar un ala de ambulatorio,
donde va toda la patología ambulatoria, quiere decir el paciente que tiene alguna problemática desde su salud, que es de alta resolución y rápida. Una angina podemos poner como un ejemplo allí. Consultorios externos. Un ala de internación, para lo que recién explicaba, de la resolución de estos casos que requieren pasar al ala de internación. Un ala de asistencia de emergencia y de urgencia, donde va a asistir justamente el politrauma, que es el trauma grave, el politraumatizado, ya sea por distintas situaciones, y va a ser el complemento muy importante para cubrir los eventos de magnitud de todo lo que es el escenario deportivo que tiene La Pedrera. Ah, claro. Bien, ese hospital va a tener justamente esa complejidad con 3 camas de shock room y justamente son 4 camas de internación abreviada para estabilización de pacientes. Si uno mira la magnitud de esto, indudablemente le está dando respuesta a cualquiera de los 3 escenarios más importantes desde el pensamiento sanitario, a lo ambulatorio, que se lleva el 80%, claro, y ese 20% restante que queda a alguien que necesita una internación abreviada o en estabilización, y un porcentaje menor que no ronda más del 5% que necesita una internación crónica. Marcelo, y cuando el gobernador habla de esta necesidad de pensar en un hospital de prevención, ¿qué significa esto? Eso significa hospital en la comunidad, que no es justamente el hospital como escenario sanitario de resolución. El hospital para y por la gente. El hospital que llega al que lo necesita y no el que necesita que solamente se ampare en el hospital. Tenemos que lograr, no para solamente el hospital de adultos mayores de La Pedrera, que es un gran anhelo ya próximo a poner en juego en lo que va a ser la construcción de esta obra, sino que el hospital debe acercarse a la población e interactuar de manera dinámica. De esta manera, indudablemente, uno anticipa la situación sanitaria. ¿Qué significa? Trabaja sobre el riesgo. Y trabajar sobre el riesgo es llevar algo que decía recién Marcelo Amitrán. ¿Cuál es el principal efector de salud en una comunidad? El niño. Si yo al niño le enseño qué hacer y cómo cuidarse, es el principal replicador de políticas de salud en el mundo. Lo hemos hecho en distintas aristas. Claro. Si ese niño encima va a tener libertad, pensamiento, desarrollo, imaginen cuánta multiplicación de efectores sanitarios vamos a tener. Ellos son los multiplicadores. Hacia ellos tenemos que ir. Porque los 2 ejemplos de la sociedad consolidada son el niño y el adulto, que son los extremos de la vida. Y si uno mira esos 2 escenarios, tenemos el escenario del entusiasmo, y pensémoslo de lo sanitario. Un niño cuando se enferma, en lo que está pensando es rápidamente levantarse para ir a jugar. Un abuelo cuando se enferma, en lo que está pensando es cuándo irse a descansar. Entonces tenemos que tener ese pensamiento de lo que ya está instalado y tratar de que esto se traspase a lo que es justamente la población activa, que entienda la importancia de los 2 extremos de la vida. Y finalmente, cuando yo tengo un plan enfocado a la prevención, lanzábamos la campaña de vacunación estratégicamente con la Alianza de la Obra Social. ¿Para qué? Para que todos tengamos cobertura del 100%. ¿Y cuál es uno de los grupos más vulnerables? Claro. Los adultos mayores. Claro. Entonces, si uno piensa en que anticipadamente se puede llegar, la capacidad de resolución va a quedar circunscripta a determinadas patologías que son naturales que aparezcan y que el sistema debe resolverlas. Yo creo que me deben quedar no más de 13 minutos de programa, pero tengo la sensación de que podríamos hablar, hacer un programa completo más con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos. Esto es Marca San Luis.